Hoy es 12 de octubre y vamos a hablar del Día de la Hispanidad. Todos los años esta fiesta nacional de España genera mucha controversia porque, realmente mucha. Podemos hablar de que genera controversia sencillamente porque hay muchas voces, no solamente en España, sino también fuera, en las que digamos que el personal, la población, los políticos, todo el mundo intenta poner su ideario, su punto de vista sobre este tema, ¿no? Y lo interesante de todo esto es centrarnos o quizás podríamos ver de dónde viene todo esto, ¿no? O sea, al final la situación actual no es más que la consecuencia de un conjunto de hechos históricos que nos llevan a este punto. El 12 de octubre no deja de ser la fiesta nacional española y tenemos que tener en cuenta que es una fiesta nacional perfectamente marcada, influenciada por la historia del propio país. Es decir, digo nosotros porque yo soy español, o sea, al final puede gustarme, puede no gustarme, pero yo soy parte de este todo que es España y la hispanidad, ¿no? Todo esto comienza con el descubrimiento de América, que es un concepto que, hay gente que lo llama eurocentrista, hay gente que lo llama inadecuado, porque España iba a decir, era Nueva España. Las Américas ya estaban descubiertas por sus gentes, etc. Entonces es entrar en unas teorías, en unas discusiones que no le veo mucho sentido con lo que se quiere celebrar hoy. Creo yo, el objetivo de celebrar el Día de la Hispanidad no creo que sea solamente oye, no, nosotros fuimos allí, conquistamos una serie de territorios, impusimos nuestra cultura y ahora habláis español y compartís nuestra cultura desde hace cientos de años y no, yo creo que el objetivo no es ese, yo creo que al revés. Sí que es cierto que por un proceso de expansionismo en un periodo histórico, 1492, un país llega a las costas de unos territorios, las explora, porque para esa gente es un descubrimiento y de hecho para un europeo de la época aquello era algo más que un descubrimiento, era ojo, cuidado que aquí hay mucha tela. Entonces, ¿cuál es el punto? Mi humilde opinión, como siempre, que sabéis que soy bastante tibio con estas cosas y me gusta levantar poquitas ampollas al personal que genera todo este ruido, ¿no? De 12 de octubre, nada que celebrar y todas estas zarandajas. El 12 de octubre yo creo que va más en la línea de, oye, qué bueno que no estamos solos, ¿no? O sea, es ese sentimiento de pertenencia y es celebrar o valorar, querer, sentir que no estás solo, ¿no? O sea, el mundo es muy grande, el mundo está en una situación constante de convulsamiento. Me voy a inventar palabras, eso os lo aviso ya. Voy a inventarme palabras seguro a lo largo de esta charleta, los monólogos no son mi fuerte, pero bueno, no estamos solos porque ¿sabéis qué pasa? Que cuando viajas fuera empiezas a valorar ciertas cosas y que haya una persona que hable tu mismo idioma, que comparta el 90% de los valores de tu cultura, por no decir el 100%, que por mucho que se quiera poner medallitas la gente, por mucho que queramos poner distanciamientos, no, es que los españoles son europeos, nosotros somos americanos y un largo etcétera. Al final tú cuando te encuentras en un país, me lo invento, en un país de los Balcanes o en un país anglosajón, tú si te juntas con argentinos, con chilenos, con mexicanos, por poner un ejemplo, que sois muchos países y no los puedo relatar todos. Al final, naturalmente te juntas, naturalmente convives y naturalmente existe una atracción por compartir esa cultura común, ¿no? El 12 de octubre, aparte de ser, ya os digo, la fiesta nacional española, celebramos eso. Y sería interesante ver cuántos países en el mundo, en su día nacional, más que pensar en sí mismos, piensan en fuera, ¿no? España es un país que alguien muy inteligente una vez definió como ese país que está empeñado en destruirse a sí mismo. Dentro de España estamos un poco todos los días ahí a la gresca, ¿no? Que sí, valencianos, catalanes, españoles, vascos, gallegos, todo el mundo como que quiere tener ese pequeño trozo de identidad propia frente a la general que sería la
la del español, ¿no? Y es divertido y es triste a la vez, porque, claro, dices, chico, seguís siendo de aquí y te va a dar igual. Otra cosa es cómo tú te sientas. Otra cosa es tu sentimiento de pertenencia a un grupo, de decir, no, es que esta gente no me representa, ¿no? Esta gente, yo no comparto valores, yo no comparto todas estas cosas. Y en España damos pie a todas estas situaciones y de hecho hay políticos que las explotan, lo cual, pues bueno, nos ha puesto en el punto en el que estamos a día de hoy, a saber dónde estaremos mañana, pero esto va del 12 de octubre y esto es un podcast de combate medieval. No es un podcast de política y no es un podcast de... Vamos a hablar de el conflicto mexicano-español sobre que nos devuelvan el oro. Pues mira, salvo error, en el 1800 ya se firmó por ahí un tratado y se suponía que ya para siempre este tema iba a estar ya tranquilo. Este episodio lo quería grabar con un par de personas de Argentina, de México. Lo que pasa es que por temas de agenda y por tema de coincidencia de horarios es complicado, es muy complicado coincidir. Aparte, lo hemos intentado organizar como buenamente hemos podido, pero también las agendas laborales son las que son. Un dato muy curioso que me han dado es que la feria del 12 de octubre, que cae en sábado, se puede mover en Argentina y puedes disfrutar de la feria el viernes, ¿no? Y poder hacerte un puentito y tal. Hasta ahí llega cierta influencia, ¿no? Del Día Nacional Español, con el Día de la Hispanidad, que al final es una cosa que me parece que no solamente se celebra en España, sino en todos los lugares de habla hispana, influencia española. España llegó a unos territorios y sí, hubo una conquista, hubo un proceso de conquista, como pudo ser cualquier otro proceso de conquista a lo largo de la historia, porque al final tú tienes una tierra prácticamente sin explotar y tú dices, ostras, que nosotros en Europa tenemos muy, muy, muy limitado el acceso a todo este tipo de terrenos, de territorios que no están así del todo explotados y demás. No voy a hacer hincapié en el proceso de conquista per se, que tal y como nos lo cuentan, los españoles básicamente llegaron hordas y millones de españoles que con la tecnología de la época llegaban pues como buenamente podían, se embarcaban en el sur de España y tiraban para las Américas, para Nueva España. Claro, en ese proceso, en un viaje larguísimo, en un barco con aquellas condiciones de higiene, en una época en la que las condiciones de higiene y médicas eran las que eran, pues había mucha gente que llegaba allí pues, directamente con el escorbuto, medio muertos de hambre y demás. Sí que es verdad que con un nivel tecnológico un poco superior. Voy a decir un poco, por no ofender a nadie tampoco, porque yo para que me empiecen a echar mierda, estilo Civilization, estilo Age of Empires, tú estás en la edad renacentista y tú estás en el feudalismo, pues no me interesa, no me apetece. Para pelearos tenéis otros canales, tenéis otros sitios, tenéis otras personas. A mí, sinceramente, me da bastante igual. O sea, es decir, la situación actual es la que es, la situación de entonces es historia. Vamos a hablar de historia, no vamos a hablar de la interpretación de la historia que un par de personas quieren realizar. Aquí puedo enlazar con la leyenda negra, porque claro, la leyenda negra es un poco toda esta historia que se ha inventado a partir de desacreditar o desinformar al Imperio Español durante toda aquella época. ¿Qué pasa? Esto es lo que ahora llamaríamos como fake news, y hay gente que se las cree y hay gente que no, y hay gente que se las sigue creyendo cientos de años después. No pasa nada, vamos a hablar de lo que hay, vamos a hablar de los hechos y no de lo que pudo ser o de lo que cierta gente querría que hubiera sido, ¿no? Los españoles llegan allí, se alían con... Bueno, lo primero que hacen los españoles allí, evidentemente, es tomar ciertos territorios, evidentemente hay ciertos conflictos, hacen cabezas de playa y se expanden y van viendo cómo está allí desarrollándose la sociedad, la gente que vive allí, muchísimos pueblos. No me voy a quedar solamente en aztecas, mayas y demás porque no tiene sentido, yo no soy un doctor en historia en este aspecto. Entonces se enteran de qué pueblos son los más poderosos, intentan crear alianzas, se mezclan con el pueblo local, con la gente indígena y hay un proceso histórico larguísimo. El tema de la conquista española de las Américas, pues básicamente es un sistema muy similar al que utilizó el Imperio Romano con Europa y con Iberia, con el territorio que ahora llamamos España y Portugal. Sencillamente llegaban al lugar, comerciaban con las personas que habían allí, se mezclaban con la cultura, les enseñaban su cultura, como cualquier otro intercambio cultural cuando no ha habido un intercambio previo.
Y poco a poco esos procesos se van convirtiendo en, oye, vosotros estáis oprimidos por esta gente que maneja y que controla los territorios. ¿Qué tal si nos aliamos nosotros, desbancamos a esta gente, tomamos el territorio e imponemos un sistema distinto? Porque a lo mejor ciertas prácticas, como los sacrificios humanos, pues en los españoles, que eran de cultura cristiana, eso no lo terminaban de entender, no lo veían muy allá. En Europa y en España creo que lo del tema de los sacrificios rituales se dejó atrás hace miles de años. Es una cosa que a los cristianos pues como que no les cuadraba mucho, ¿no? O sea, no hace falta cargarte a tu vecino para que el dios de turno te quiera más. Sí que es verdad que era su religión, sí que es verdad que era su cultura, se mantiene. Y es totalmente respetable, es respetable hasta el punto en el que, oye, sí, claro, por supuesto, arráncale el corazón a ese muchacho o a esa muchacha y celebra tu rito religioso. Hay culturas y hay religiones que nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos, pero que se adaptan mejor a los tiempos. Y el cristianismo es una religión que se ha sabido adaptar. Con una cantidad de medios bestial, siempre ha sabido influenciar muy bien, es una religión milenaria y es la que se expandió por allí. Resultado, cuestión, los españoles empezaron a montar allí pues todo un sistema de explotación del territorio y gestión del territorio. De hecho, se formaron virreinatos, que es distinto del concepto colonial, ya que no se establecen colonias, se establecen virreinatos y virreyes, lo que les da la condición de ciudadanos y de hecho podemos aludir al momento en el que a Isabel la Católica le llevan varios indígenas y Isabel dice que esa gente son sus súbditos y tal, que les quiten las cadenas, etc, etc, etc. Hay mucho de leyenda negra por ahí. Es horrible, es muy pesado tener que pelear esto todos los años. Esto al final lo que ha dejado es que España ha dejado su cultura allí. España, el control español fue expulsado, ¿vale? Los distintos virreinatos, los distintos países se han ido sublevando, se han ido independizando y son países de pleno derecho que viven autónomamente y que tienen sus propios problemas y su propia historia y sus propias andanzas. Aunque el nexo común de todos ellos actualmente es España. Nos guste o no, España dejó la cultura, dejó el idioma y dejó la gente, dejó una mezcla genética, que es lo que ahora vemos, ¿no? En los distintos países latinoamericanos. Ves gente con una ascendencia más indígena, ves gente con una ascendencia más española. Luego también hay toda la mezcla de las inmigraciones que se han dado desde entonces, ¿no? En Argentina, en México, en Chile, en Venezuela. O sea, al final hay una mezcla bestial entre españoles y los países latinoamericanos y entre europeos y países latinoamericanos, entre norteamericanos y sudamericanos. Al final es toda una mezcla ya. O sea, hay población indígena, hay gente que genéticamente sí que es más parecida al indígena original, pero van siendo menos. Sí que es verdad que en Latinoamérica hay una impronta o hay una huella mucho mayor que lo que podríamos ver en Norteamérica, ¿no? Que la población indígena del Norteamérica es la de menos y de hecho gente puramente indígena como que les ponen en reservas y es un problema social interesante de analizar, ¿no? La sociología ahí podría decir mucho. También es verdad, habría que ver qué pueblos o qué potencias tomaron qué territorios, ¿no? Que ya sabéis, Norte de América fue tomado por anglosajones, el sur de América fue tomado por españoles y portugueses, que ahí está Brasil, que es un país enorme, y ahí siguen, ¿no? O sea, la joya de Portugal, podríamos decir. Montamos hospitales, montamos iglesias, montamos universidades, montamos toda una infraestructura pensada en el bienestar de la población local y no solamente en esa explotación colonial que se viene dando históricamente en otros territorios, ¿no? Un muy buen ejemplo de esta explotación colonial podría ser África, sin ir más lejos. Y Latinoamérica me parece que no es África, en ningún caso. O sea, no estoy desmereciendo a África, Dios me libre. Lo que estoy diciendo es que Latinoamérica tiene otro estilo. Es decir, África no tiene, por ejemplo, los usos y culturas belgas, por poner un ejemplo, ¿no? De potencias coloniales.
Sin embargo, los españoles sí que se emperraron muy mucho en que la gente que vivía en los virreinatos viviera como auténticos españoles, y de hecho se compartía mucho producto, mucho medio. Sí que es verdad que la logística era la que era y había que adaptar cosas y había que adaptarse, y no es un proceso que lleve 10 años. Tú no llegas a un sitio y dices aquí mando yo, no, o sea, es un proceso de adaptación, de convivencia, de crecimiento, y al final a lo largo de los siglos nos ha llevado al punto en el que estamos ahora, que sinceramente cada vez que veo a la gente que conozco de Latinoamérica en algún evento, son los primeros a los que voy a pegarles un abrazo, porque me alegro un montón de poder verles. Al final comparten mi idioma, comparten mi cultura, son un grupo de gente súper sana. El último evento en el que tuve ocasión de coincidir con ellos fue en el IMCF de España del año pasado, de 2023, sobre todo con la selección mexicana, una gente grandísima. Le mando un abrazo muy fuerte a todos ellos, a Antonio Penedo en especial. Buen tequila me trajo de sus tierras. Y este capítulo lo queríamos enfocar más de cara a cómo está el combate medieval en Latinoamérica, porque el combate medieval en España ya os iré contando al final. Yo soy de aquí y os iré desgranando un poco todas estas historias. Pero en Latinoamérica el desarrollo está siendo súper interesante. En Latinoamérica creo que es Argentina, si no me equivoco, el país que más ha crecido en número de participantes. También es verdad que Argentina es un país enorme. O sea, hay mucha gente que no termina de entender lo grande que es Argentina, ¿no? Y los argentinos están incorporando un montón de gente, están haciendo un esfuerzo bestial a la hora de meter más gente. Juan Fortunato creó CAF Medieval, que es una liga propia a su estilo, porque al final con HMB, con IMCF no terminaba de cuajar mucho el tema por ahí. Sí es verdad que ahora Bujur International se está interesando bastante en que en Latinoamérica funcione esa entidad y esa asociación. Tenemos a Cato, que está como jefe de Marshalls por allí, lo cual me alegra bastante, es una persona muy sensata. Y en México también tenemos otra Marshal importante, que ahora no caigo bien. Es que al final me lío un poco con los nombres, ¿no? Porque hay varias personas de allí que son Marshalls, pero son de distintas asociaciones y demás, entonces no quiero enredar mucho en eso, no quiero profundizar demasiado, pero ahí están. ¿Cuál es el tema? La selección argentina está creciendo muchísimo. De hecho, ya os digo, han llegado a tal nivel de gente que se pueden montar su propia liga. Su proyección me parece súper interesante, porque al final, con tanta gente disponible, con tanta gente a la que le guste el deporte, pues muy probablemente puedan crear un ecosistema autóctono propio. Se pueden montar su liga y pueden montar algo similar a la Eisen Liga o a la Federación Francesa. Pueden montar sus propios torneos internos y no tienen necesidad de salir del país, que de hecho para los propios argentinos ahora salir internacionalmente a competir les sale un poco caro. Temas de inflación, por temas de cómo está la situación económica y demás. Y en todos los países latinoamericanos yo creo que debería ser un poco imitar ese modelo argentino. Creo que lo han hecho muy bien. En México, por ejemplo, sí que la situación es otra, porque en México tienes al club de Ciudad de México, que es el equipo este de Antonio Penedo, que ellos han intentado tomar una iniciativa más estilo White Company. Ellos a lo mejor se han querido centrar más en salir internacionalmente a competir. De hecho, Antonio está compitiendo ahora en duelos de Pro Fight en Caja, en Estados Unidos, que creo que he visto hace poco en redes que se va a enfrentar a un chico de Dallas Warlords. Y bueno, le deseamos desde aquí, por supuesto, muchísima suerte en ese combate. Y luego la situación mexicana es diferente, porque como que tienen ahí sus problemas, sus historias, que si una parte quiere tirar más hacia un estilo de gestión, otra parte de los clubes quieren tirar a otra, tienen sus rencillas, no termina de cuajar ahí toda la sociedad mexicana en conjunto, no termina de asentar y no sé, yo creo que al final esto es la clásica lucha de egos, que es un tema que algún día trataremos aquí, la gestión del ego y la gestión de yo voy a hacer las cosas mejor que tú, no, tú las hiciste mal en su día, así que ahora me toca a mí, la necesidad de aparentar de aparentar no, es que ya no sé si es aparentar la palabra, la necesidad de dejar impronta, de decir, esto lo hice yo y lo hice bien y esto ha ido mejor desde que entonces llegué yo, ¿no? Eso se da bastante y de hecho eso se ha dado en España, probablemente se haya dado en Argentina y probablemente se haya dado en muchos países del mundo. De otras maneras, sí que es verdad que de otras maneras, pero entre los países hispanos y España sí que se da bastante y es bastante similar. Además, el proceso es muy similar siempre.
y nos comportamos, aunque queramos pensar que somos diferentes, nos comportamos bastante igual. Somos bastante iguales en todos los aspectos, incluso en el aspecto de discutir. A lo mejor los latinoamericanos pueden ser un poquito más calientes, ¿no? O sea, los españoles podemos ser un pelín más fríos, no sé si es por la influencia europea, pero los latinoamericanos cuando discuten, sí, son vehementes y son fuertes. Cuando hay discusiones y cuando hay tal, yo creo que es mejor, chico, vamos a calmarnos y vamos a respirar un poquito y vamos a ver qué podemos hacer en conjunto y cómo podemos sacar adelante una situación común. México ha tenido el año pasado... No, miento. Estoy errando. Ha sido este año el IMCF de México, ¿vale? Y el IMCF de México parece ser que no ha sido el éxito que se esperaba por allá. Más que nada porque también hay que entender un poco la afluencia de público y de participantes a este tipo de actividades, ¿no? Al final, esto es un tema, históricamente se basa en la Edad Media. No hay una manera sencilla de explicar esto. El evento puede... No voy a decir que el evento haya sido un fracaso, no voy a decir que el evento no haya sido bien gestionado. Están ahí los vídeos, están ahí las fotos, los vídeos no son míos, las fotos, que yo sepa, las mejores las ha hecho una muchacha ucraniana que se fue para allá. Está todo ahí, está todo grabado y al que le interese lo puede encontrar. Yo no fui porque en su día se me ofreció y demás, pero claro, la organización no podía afrontar los costes de llevarme, por lo tanto, pues mira, no puedo apostar por un colectivo, por una organización que no quiere apostar por mí o que no quiere, por lo menos, financiar los costes de desplazamiento, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hasta aquí y muchas gracias. Pero no pasa nada, está todo bien. Estoy convencido de que IMCF volverá a hacer las cosas mejor en el futuro y podremos disfrutar de un buen torneo de IMCF en el futuro por Europa. No sé dónde, no sé cuándo. El de 2025, si no me equivoco, va a ser en Texas y probablemente pues tendremos la selección estadounidense, tendremos la selección mexicana, probablemente haya más gente de Latinoamérica y algunos equipos europeos, ¿no? En el IMCF de México me consta que estuvo el equipo finlandés, estuvo el equipo francés, pero poca afluencia en general de equipos europeos. Un viaje demasiado largo, demasiado caro e igual no lo podían afrontar como quisieran. Pero bueno, está bien. También vimos problemillas en el IMCF en España, también porque coincidía con el torneo de la Buchur League International. Entonces, pues cuando los luchadores y los equipos tienen que venirse desde Estados Unidos, desde Australia, desde todos los lugares del mundo, tienen que elegir. Y esta gente pues eligió competir en el Buchur International, donde se presentaron los equipos de 5 contra 5 de más nivel del mundo, sin desmejorar la participación de ningún equipo en España y IMCF 2023. Pero las cosas son como son. Y si queremos sentarnos un día a discutir aquí en el podcast sobre si es mejor el equipo Dominus o es mejor cualquier equipo español, yo me siento a hablar con quien quiera y lo discutimos. O sea, no pasa nada. Es que son cosas que a veces hay gente que me las discute y yo no voy a entrar en ello, porque no hay necesidad. Tuvimos a la White Company aquí en España hace relativamente poco y se vio la diferencia de nivel que hay entre White Company y los equipos españoles. Pues esto, si encima lo apuntalas con un equipo diseñado para competir internacionalmente por gente muy muy potente, entre ellos miembros de la White Company, pues apaga y vámonos. O sea, de hecho, ese equipo, el equipo Dominus, ganó a White Company y dejó a White Company en el segundo puesto en este torneo de Libusin y Dominus fue el oro en el 5 contra 5 en dicho torneo. Pero estábamos hablando del Día de la Hispanidad y estábamos hablando de la comunidad hispana en el mundo del Buchur. Una muy especial mención a la ciudad de Chile. Ciudad de Chile, la gente de Chile es la ciudad que más me sigue del mundo. Les tengo muchísimo aprecio por ello. No sé, sinceramente no sé cómo pasó, no sé cómo aquello evoluciona así, pero sí que es verdad que me siguen y se lo agradezco un montón. Ellos hacen un gran aporte. De hecho, me parece que se llama la Manada Licana, el equipo de allá, que generalmente están compartiendo vídeos míos y están enseñando a la comunidad suya, ¿no? Todos estos temas. Pero bueno, después de México, Argentina, Chile, ¿vale? Nos encontramos con otros países que también poco a poco están intentando meter cabeza en el mundo del Buchur, pero es complicado, se les hace muy complicado porque las distancias allí son muy grandes, los medios son pocos, la disponibilidad de yunques, que esto es una cosa que hablé con armeros argentinos
me explicaron que hay muy poca disponibilidad de equipos de forja. Hay muy poca cultura de forja por allí. En general, hay poca cultura de forja para aplicarla, ¿no? A nivel combate medieval. Porque claro, las técnicas son otras y a día de hoy las armas, armaduras y todas estas piezas que se crean son relativamente pocas. O sea, no se generan piezas de armadura, ni se generan armas, ni se generan para un uso industrial del combate medieval. Entonces no hay especialistas, hay muy pocos. Los armeros son muy poquitos, los tenemos muy localizados en Europa. De hecho, en España hace relativamente poco Santiago Zamorano Espadas Zamorano, me parece que se llama la empresa, ha empezado a generar equipo dedicado a Buhurt. Un día sería interesante proponerles, oye, una llamada con ellos y que igual nos cuenten un poquito más. Y los latinoamericanos me lo explicaban diciéndome eso, que encontrar un yunque allí es un auténtico tesoro, que no sabemos la suerte que tenemos en Europa por tener yunques, por tener la disponibilidad y por tener la capacidad de poder prestarnos a esto. Luego sí que hay equipos más especializados, que son los equipos que utilizan a lo mejor polacos, ucranianos y rusos, que están dedicados ya a una forja mucho más intensiva y mucho más industrial que lo que nosotros podemos tener, ¿no? Y claro, todo el ecosistema lo que hace es que sea más complicado crecer. Por eso alabo tanto el modelo argentino y la cantidad de gente que ha entrado en Argentina al combate medieval. Me parece increíble, me parece una cosa digna de admirar y yo les mando un abrazo muy fuerte y mucho ánimo para que continúen así, porque de hecho me gustaría verles pronto. Lo último que vi de la comunidad latinoamericana es que fueron muchos al castillo de Viborg. De hecho montaron como un documental sobre ese torneo / festival, ¿no? El problema de ese torneo es que ahora con la situación geopolítica que hay genera cierta controversia. No voy a entrar en ello, pero vamos, por lo que contaron fue un torneo muy especial. Según tengo entendido, es el torneo de combate medieval más grande del mundo. No es un torneo per se internacional, ya que se hace allí en Rusia, pero sí que es el torneo más grande a nivel participantes. Creo que eran 400 luchadores, una cosa así, gente preparada para combatir, y que aquello era un no parar. Me gustaría que me contaran más sobre todo aquello y de hecho me han invitado varias veces a ir a Viborg. El problema que tengo yo ahora es que necesito gestionar días, necesito gestionar viajes y este año 2025 vienen muchos torneos. O sea, partiendo de la base de que me están saliendo torneos ahora en España, gracias a Dios. Lo que pasa que con muy poquito margen de organización. O sea, no sé si de aquí a 2 semanas me están diciendo de ir a un torneo y hay que atender otras cosas además de los torneos, ¿no? Ya os digo, si algún organizador, si algún gestor de eventos quiere contar conmigo para su evento, me parece estupendo, pero avisadme por lo menos con 1 o 2 meses, porque si no es imposible. Es imposible gestionar esto y dependéis de que no tenga la agenda complicada en esas fechas, porque también, además del combate medieval, existen otras cosas en las vidas de las personas como familia, amigos y demás, y otros compromisos que podemos tener. Dicho esto, os quiero desear a todos muy feliz Día de la Hispanidad. Espero que lo disfrutéis, que vayáis a los desfiles que queráis ir, que disfrutéis de la vida como queráis disfrutarla, que si os sentís españoles, pues bien, que si no os sentís españoles, pues estupendo también. Vosotros al final, cada cual que haga lo que vea conveniente. Lo que sí que es verdad que hay cosas que nos unen y eso, por mucho que nos sintamos de una manera u otra, no lo vamos a poder cambiar y no va a cambiar probablemente. Así que lo mejor es disfrutar del día, sed felices y aquí me despido. Si os ha gustado esta perorata y este monólogo, os recomiendo que me deis un like, os recomiendo que os suscribáis al canal y que compartáis el contenido del canal y así hacemos crecer esto que llamamos combate medieval. Un saludo.